Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos, colegas y suscriptores? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en mi canal Frío Cool Refrigeración. Me acaba de llamar un cliente, me dice que tiene un aire acondicionado marca Trane que no le está enfriando y que le está marcando un código de error F0. Entonces me estoy dirigiendo hacia su casa para revisarle el aire acondicionado, ¿ok? Quiero compartirlo con ustedes. Quiero enviar un cordial saludo y un fuerte apretón de mano a mi amigo Marco Segura, que me ha prestado mucho apoyo en su canal. Un fuerte apretón de mano, mi amigo Marco Segura. Su canal es NJ Tool. Todo aquel que no lo conozca, yo se lo voy a dejar aquí abajo para que se suscriban a su canal también. Tiene mucho contenido, ¿ok? Entonces, sin más, vamos hasta allá. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, que le des like, comparte, y entonces así apoyarás a nuestro canal a crecer un poco más. Entonces vamos allá. Ok, mis amigos, este es el aire que venimos a ver, que venimos a chequear. Vamos a pasar a encenderlo. Este es de la marca Trane, es inverter. Entonces vamos a encender y miren cómo nos da de una vez un error allí, F0. Vamos a acercarlo un poco, no sé si se logra ver ahí, F0. Ok, ahí está. Entonces ya yo busqué en la tabla de código qué significa el F0 en los aire acondicionado marca Trane, y dice que es falta de refrigerante. Ok, entonces vamos a pasar a la condensadora a revisar la condensadora. Como pueden ver, ya encendió la turbina o el fan, pero el código sigue. Ok, vamos a la condensadora. Ok, este es el aire acondicionado, la condensadora. Entonces lo primero que vamos a hacer es chequear acá. Vamos a destapar aquí, vamos a medir la presión de gas, ok, para entonces saber si es gas o no. Ok, acabo de quitar la tapa acá y me he dado cuenta de que todo esto acá está lleno de aceite. Quizás ustedes no lo vean, pero yo sí. Todo esto está lleno de aceite acá. Quiere decir de que la fuga debe estar acá. De todas maneras, yo les voy a enseñar a ustedes cómo saber si una fuga en un aire acondicionado está acá, o está en la evaporadora o en la condensadora, ok, de manera eficaz. Ok, lo primero que voy a hacer ahora es tomar la presión para saber si es esto. Ok, vamos a tomar primero presiones y seguimos con el video. Ok, ya conectamos lo que sería la manguera con nuestra válvula para 410 y efectivamente no tiene gas. Ahí lo que tiene son 20 PSI. Ok, una rayita y otra 20 PSI. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualmente voy a presurizar el sistema para enseñarles a ustedes cómo se encuentra una fuga en un aire acondicionado, ¿ok? De manera correcta y eficaz. Entonces voy a traer mi bomba. Quiero explicarles a ustedes de que yo presurizo con un compresor de nevera, ya que no tengo la capacidad de comprar nitrógeno y tener un sistema de nitrógeno. Acá sale casi en $800 un sistema de nitrógeno, ¿ok? Entonces yo lo hago con el compresor de nevera. Siempre lo he hecho con ese, nunca he tenido problema, ¿ok? Así que voy entonces a presurizar el sistema a unos 200-250 PSI. Y vamos a rectificar a ver si la fuga es acá. Para mí la fuga es acá, ¿ok? Hay veces, para decirle la verdad y no decirle mentira, hay veces que simplemente con apretarlos podemos corregir la fuga. Pero si el flare o lo que sería el avellanado está machucado, no vamos a poder repararlo. Habrá que cortar el tubo, hacer el avellanado nuevo y volver a instalar, ¿ok? Entonces primero vamos a presurizar porque quiero darme cuenta si es acá y explicarle cómo es que yo consigo una fuga de manera eficaz. En dado caso de que no sea aquí y sea en la evaporadora o en los tubos, yo les voy a explicar cómo es, ¿ok? Vamos a presurizar. Ok, mis amigos, antes de meterle presión tenemos que cerrar las dos válvulas, ¿ok? ¿Por qué tenemos que cerrar las dos válvulas? Porque aquí es donde nosotros vamos a determinar dónde está la fuga, ¿ok? Recuerden que si cerramos las dos válvulas, solamente estamos presurizando desde acá, sube, pasa por toda esta tubería
Esto es un sistema de tubería por manga, dado que el aire está puesto en una distancia muy larga y no alcanza la tubería que trae el aire normal, que son 3 metros. Entonces tienen que comprar 10, 15 metros en dado caso de tubería para poder hacer esta instalación. Estas instalaciones mayormente están instaladas en apartamentos, ya que hay un área solamente donde tienen todas las condensadoras y de ahí se reparten todas las tuberías y conexiones hacia las evaporadoras, ¿ok? Entonces tenemos que cerrar las válvulas, presurizamos desde acá, sube, llega a la evaporadora, baja por este tubo hasta aquí, o sea, para acá, para adentro de la condensadora no estamos presurizando, solamente desde este tubo hasta la evaporadora y hasta este tubo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si yo ahorita lo apago, que ya casi estamos en 200 psi, como pueden ver allí, y alrededor de media hora me baja la aguja, es porque la fuga está entre los tubos y la evaporadora y no en la condensadora, ¿ok? Pero como acá está lleno de aceite, tengo la certeza de que está acá. Igualmente tengo que presurizar. Ahora le vamos a echar agua y jabón y vamos a ver si la fuga está acá. Pero cuando no está aquí la fuga, el aceite acá, presurizamos así, destapamos la evaporadora y entonces le pegamos el oído a la evaporadora y donde esté la fuga a 200, 250 psi va a cantar. Se va a escuchar como una fuga de aire. Ahí ya sería otro trabajo, bajar la evaporadora, soldar el pedazo donde estaba la fuga y volverla a instalar. Pero ahorita podemos asegurar que está acá. ¿Ok? Ok, mi gente, ya llegó a los 300 psi, ¿ok? Cierro la llave. ¿Ok? Cierro bien la llave y apago el compresor. Si él empieza a bajar, es porque la fuga está entre acá, los tubos, la evaporadora y este tubo también. ¿Ok? Ok, mis amigos, miren dónde está la fuga. Miren, voy a ponerle un poquito de jabón. Por esa burbujita, miren, ahí tiene que salir, miren, miren, poquitica, o sea, es una burbujita, o sea, una fuguita de nada. Pueden verlo ahí, miren. Esto quiere decir que la fuga es acá. ¿Ya entienden lo que les quiero decir? Y tuve que presurizarlo hasta 370 psi para poder dar con la fuga. Miren. Vamos a echarle más. Es una fuguita de nada, o sea, algo muy mínimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo lo puedo apretar y ya, y puede que la falla se le quite, la fuga se le quite, pero no es lo que debo hacer. Voy a cortar, voy a hacer el flare, o sea, el avellanado, y voy a volverlo a enroscar, ¿ok? Otro de los trucos que quería mostrarles era este. Podemos usar la presión para botar todo lo que es aquí, la espuma, el agua, porque vamos a abrir el sistema, ¿ok? Entonces lo podemos usar, como pueden ver, ya quité todo, en exceso un poco lo que tenía de jabón y espuma. Entonces voy a soltar acá y voy a hacer el avellanado nuevo, ¿ok? Ok, mis amigos, ya corté el avellanado. Aquí está el que corté. Y ahora voy a proceder. Un consejo que les voy a dar. Igual yo voy a hacer un video después de cómo hacer avellanados o flare. Nosotros le llamamos flare acá. El tubo, ustedes tienen que cortarlo derecho. Si el corte no es derecho, le va a quedar mal el flare. Y cuando vayan a hacer el flare o el avellanado, como le dicen en otros países, tienen que hacerlo con paciencia. Porque si tú no haces bien esta vaina, no te va a quedar bien todo el trabajo que hiciste. Entonces, vamos a hacer esto con paciencia para que nos quede bien el trabajo, ¿ok? Entonces voy a proceder a hacerlo y ahorita se los voy a mostrar cómo quedó. Ok, mi gente, miren cómo nos quedó el avellanado. El avellanado tiene que quedar así y la rosca no tiene que quedar dura para enroscar, ¿ok?
Yo podía ponerle esto para hacer un trabajo, porque este es mejor. Como pueden ver, esta es mucho más flexible y está nueva. Pero si tú eres un profesional y sabes hacer flare y sabes solucionar el problema, tú tienes que experimentar todo esto. No todo tiene que ser la soldadura. Ok, entonces voy a proceder a instalarla. La rosca tiene que quedar muy ligera, o sea, no podemos enroscar y que la rosca vaya a quedar aquí dura, o sea, que enrosque duro, no, tiene que enroscar suave. Ok, entonces voy a enroscar acá y voy a preparar para hacerle vacío. Ok, mis amigos, ya entonces aquí tengo la bomba de vacío. Cambié la manguera al azul porque vamos a hacer vacío. Ok, tenemos que abrir todas las válvulas, ok, porque ya así vamos a hacer un vacío a todo el sistema. Ok, entonces ya esta está abierta y esta está abierta. Ok, entonces vamos a dejarlo que haga un vacío por lo menos de unos 10-15 minutos, que llegue a menos 30 grados en el manómetro de baja. Ok, como pueden ver, ya acá estamos terminando de hacerle el vacío. Ya tiene más de 15 minutos, ya tenemos menos 30 grados de mercurio. Cerramos la llave y apagamos la bomba. Ok, voy a proceder entonces ahora a esperar por lo menos unos 5 minutos. En dado caso de que pierda, es porque nos quedó algo mal acá. Ok, pero si tú eres una persona que confías en el trabajo que tú haces, no debería de tener dudas. Ok, entonces vamos a proceder a hacer la carga con nuestra válvula difusora casera. Ok, si no sabes para qué es esto, entonces te voy a dejar acá el link de cómo se fabrica y para qué la utilizamos. Ok, acuérdense que el gas R410 es un gas que contiene dos componentes, por lo tanto en fase gaseosa no se mezclan los dos componentes, tiene que ser en fase líquida, pero no podemos meterle líquido al compresor. Ok, entonces vamos a hacer entonces la carga del refrigerante R410. Ok, mi gente, ya entonces ya estamos aquí listos con nuestra válvula difusora casera, como la pueden ver acá. Ok, aquí tenemos ya nuestros tanques boca abajo para que salga en fase líquida, pero que nuestra válvula difusora pueda combinar los dos componentes del gas 410 y salga aquí gaseoso, para no meterle líquido al compresor. Voy a hacerle una precarga y para bajarle la corriente al aire acondicionado hay que bajarle el break, esperar un minuto y volverlo a subir para que la tarjeta se reinicie y no nos dé ya ese código de F0. Ok, y voy a hacer primero la precarga. Ok, ya reinicié la corriente, le hice una precarga al aire acondicionado, entonces ahora vamos a encenderlo. Ok, como pueden ver, ya no aparece el código F0, como pueden ver. Ok, vamos a terminar la carga entonces allá afuera. Ok, quería mostrarle un poco del paisaje que tiene esta casa, como pueden ver acá. Y piscina, una laguna allá. Quería compartir esto con ustedes. Ok, entonces vamos allá atrás. Ok, mi gente, ya terminé. Miren lo que hice aquí. Tapé todo esto bien bonito, le puse un poco de cinta envolvente, le puse aquí un suncho para que todo quede bien. Acuérdense que también tenemos que tener un poco de estética. Ok, aquí tenemos la válvula y aquí estamos trabajando a una presión de 135, casi 140 psi, con el compresor trabajando en alta. Ok, cuando él baja un poco, la presión baja. Ok, el problema era esto, no sé si se llega a ver ahí el reborde que tiene el avellanado o flare. Ese reborde pasa porque cuando, y miren lo torcido que está todo esto pasa, ¿por qué? Porque cuando van a hacer el flare, primero el corte hay que hacerlo derecho y segundo hay que lijar. Si no lijamos pasa esto. Yo voy a hacer un video después de cómo hacer los flares y los avellanados de manera correcta. Ok, entonces ya allá adentro ya tenemos casi 20 minutos trabajando el aire acondicionado.
Vamos allá adentro para que vean cómo está trabajando. Ya tiene un buen clima. Ya se siente bastante frío el cuarto. Y como pueden ver allí, ya no dice el error. Ok, ahí está en 16 y trabajando. Ok, entonces mis amigos, así es como se repara un error F0 de la marca Trane. Ok, espero que les guste, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan. Será hasta luego.